bienvenidos al podcast del Impunity Observer. No olviden suscribirse a nuestro boletín en www.impunityobserver.com y seguirnos en nuestras redes para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Yo soy Andrés Sebastián Díaz y hoy tengo el gran gusto de contar con una gran personalidad de Guatemala. Se trata de José Luis González. Él es doctor en Derecho y profesor universitario. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, encantado de saludarte. Estoy a tus órdenes para lo que tú quieras saber acerca de lo que está pasando en Guatemala. Excelente. Y bueno, sin perder un solo segundo, empecemos por el principio. El gobierno de los Estados Unidos, de Colombia, de Chile, así como la Secretaría de la Organización de Estados Americanos y múltiples medios de comunicación, hablan de un intento de golpe de Estado en Guatemala por parte del Ministerio Público, que es encabezado por Consuelo Porras. ¿Qué nos puedes dar de información sobre esto? ¿Qué tan cierto es? ¿Hay un golpe de Estado efectuándose en Guatemala en este momento? No, por supuesto que no. Mira, las entidades internacionales encabezadas por el Departamento de Estado, y me refiero a la ONU, la OEA, la Unión Europea y algunos países europeos que aisladamente han estado dando declaraciones, son parte de la conspiración que se dio en Guatemala para cometer el fraude electoral. Eh, Gente de la OEA, por ejemplo, encabezada por Almagro y unos supuestos observadores electorales, fueron coautores directos del fraude. Se estuvieron reuniendo con magistrados y gente del partido Semilla eh, para implementar lo que después se encontró que era un fraude, pero grotesco. Esta conspiración se inició desde el año 2017-18, cuando se constituyó fraudulentamente el partido Semilla. La ley electoral en Guatemala exige para la constitución de un partido político las firmas de 25,000 afiliados. Eh, el partido Semilla efectivamente presentó unos listados con 25,000 afiliados, pero hoy se sabe que 8,131 de esos afiliados se trataba de firmas falsas en unos casos, en otros casos se inscribieron muertos, en otros casos gente que estaba en el exterior. Se repitieron los nombres de muchos afiliados, las huellas digitales repetidas identificando a varios afiliados, en fin, toda una serie de anomalías que fueron descubiertas por el Ministerio Público, quien inició estas investigaciones por una denuncia que presentó un ciudadano guatemalteco, que primero acudió al propio Tribunal Supremo Electoral y le dijeron que ellos no tenían, porque le habían falsificado su firma. Y los del Tribunal Supremo le dijeron que ellos no tenían competencia para conocer de su reclamo, pero tampoco lo enviaron al Ministerio Público. Entonces, este ciudadano fue al Ministerio Público, el Ministerio Público comenzó a investigar y se dio cuenta de que no era un caso aislado, que había muchísimas firmas falsificadas, y dentro de la investigación también comprobó que empleados menores del registro de ciudadanos habían reportado que habían muertos en los listados. Sin embargo, recibieron órdenes de inscribir al partido a pesar de que ya tenían conocimiento de que habían personas fallecidas, porque sus mismos empleados les acompañaron certificados de las partidas de defunción, comprobando que era imposible inscribir al partido Semilla por estas anomalías. Y desde ese momento, tanto el registrador de ciudadanos como los magistrados debieran haber certificado lo conducente al Ministerio Público para que se investigara el hecho. No lo hicieron. Es decir, ellos actuaron en contubernio con el partido Semilla. Esos fueron los magistrados anteriores, del periodo anterior, pero los presentes lo supieron, lo ocultaron y hasta se negaron a a conocer de las denuncias ciudadanas que señalaban la falsificación de las firmas. Entonces, eso comenzó en el año 2018, y antes de que comenzara el proceso electoral,
el Ministerio Público le hizo saber al Tribunal Supremo Electoral que existían estas anomalías, pero las ignoraron y siguieron adelante con el proceso. La sanción para los actos que son nulos de pleno derecho, como en este caso la inscripción del Partido Semilla, eh, implica que todo lo que se actúa es nulo de pleno derecho, quiere decir que no produce efectos jurídicos. Desde ese punto de vista, en este análisis, el partido Semilla nunca se le va a haber permitido participar en el proceso electoral, inscribir candidatos y menos ya llegar a presidencia como se pretende actualmente. Pero no pararon ahí los problemas, ¿verdad? Fueron denunciados durante el proceso electoral toda una serie de anomalías, particularmente relacionadas con la adquisición de teléfonos celulares y el sistema informático que iba a dar cuenta de los resultados electorales, que fueron sobrevalorados en decenas de millones de quetzales, que es la moneda nacional. Y esto se comprobó posteriormente y el informe que rindió el Ministerio Público dice claramente que este hecho se dio. La Contraloría General de Cuentas, que es la encargada de supervisar los gastos del Tribunal Supremo Electoral y los ingresos, presentó una denuncia en el Ministerio Público reportando que había habido un desfalco en el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral por la sobrevaloración que se hicieron de estas adquisiciones. Ya llegando propiamente al día de las elecciones, se demostró plenamente con la metadata del sistema que empezaron a ingresar datos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:59, momento en que cerraban las elecciones, es decir, antes de que los ciudadanos emitieran sus votos. Ya el TREP, que es el sistema de control de los resultados electorales, estaba cargado con votos. No se hizo una auditoría a las 6 de la tarde para comprobar que el sistema estuviera en cero, como ha ocurrido en otros países. A esto hay que añadir que cuando se quisieron confrontar las actas de las juntas electorales con los datos del TREP, más de 7,000 actas no aparecieron. Estas actas por mandato legal tenían que estar en el centro de operaciones del proceso electoral en un lugar que se llama Parque de la Industria. El Ministerio Público, cuando llegó con orden judicial a, al Parque de la Industria, se encontró con que las actas números 4, que son las que firman los que contaron los votos en la mesa, en la Junta Receptora de Votos, la mesa que receptora de votos, no estaban las actas ahí. Y esas actas no son propiedad del Tribunal Supremo Electoral, pertenecen a las juntas y no deberían, y tenían que estar dentro de esas cajas. Alguien le dijo al Ministerio Público que se habían sacado las actas por órdenes del Tribunal Supremo Electoral y se las habían llevado al Tribunal Supremo, lo cual es manifiestamente ilegal, porque el Tribunal Supremo lo que tiene que hacer es certificar lo que dicen las juntas electorales municipales y departamentales, pero no contar los votos, ni menos supervisar las actas. Eso no lo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral, no es de su competencia. Cuando el Ministerio Público llegó al Tribunal Supremo Electoral, dos de los magistrados agredieron físicamente a los agentes del Ministerio Público tratando de impedir que se llevaran las cajas. La razón resultó obvia después y era porque primero habían actas, muchas actas alteradas, pero segundo, habían desaparecido más de 7,000 actas, que equivalen a 2 millones de votos. Es decir, hay 2 millones de votos tabulados sin ningún respaldo. Eso es un motivo gravísimo y suficiente para anular las elecciones. Así que la gente de la OEA, como te decía, participó en el fraude con la máscara de ser observadores electorales. Estuvieron reuniendo no solo observando, reuniéndose constantemente con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y con la gente del partido CENI
para implementar lo que después resultó ser este mega fraude que nos tiene escandalizados. Esto es sumamente grave y vamos a ir desglosándolo uno por uno las cosas que acabas de decir. Eh, el partido Semilla fue arrebatado de su personería jurídica en el momento que se encontraron irregularidades en la inscripción, como bien lo habías mencionado antes. Eso no era necesario, eso no era eh, razón necesaria para que el partido Semilla no participara en la segunda vuelta electoral. Sí lo era, porque la suspensión de la personalidad jurídica decretada por el juzgado séptimo de primera instancia penal tiene como efecto que el partido queda su existencia jurídica queda suspendida. No puede realizar ningún acto eh, de ninguna naturaleza, ni administrativos y menos aún electorales. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad estimó eh, que esas consecuencias no debían implementarse dado el momento del proceso que se estaba realizando. Yo no comparto ese criterio, no lo compartí, lo critiqué en aquel entonces, pero eso fue lo que sucedió. Eh, para mí, desde que se supo que el partido Semilla no tenía los afiliados necesarios para ser inscrito, debía haber quedado suspendido por el propio registro de ciudadanos, pero no lo hicieron. No lo hicieron, sino que en connivencia, confabulados con ellos, con esa conspiración enorme que tenían organizada, siguieron adelante. Pero llegó un momento en que eso resultó insostenible y ese momento que hace insostenible fue el informe que presentó el Ministerio Público acerca de todas las anomalías que encontraron en el proceso electoral. Bernardo Arévalo y el movimiento Semilla, en cambio, denuncian que hay una persecución política en su contra por parte de una serie de actores corruptos que se niegan a aceptar el resultado electoral en las urnas. Eh, ¿Qué puede haber de cierto o qué de falso en esta afirmación? Mire, los corruptos son los que están haciendo esa acusación, incluso el mismo Bernardo. A Bernardo le quitaron hay un proceso para quitar la inmunidad por la ocupación violenta de la Universidad de San Carlos, y donde hay videos en donde él participó en esos hechos. Eh, la palabra corrupción es una palabra que la utilizan los políticos a su sabor y antojo. Los adversarios siempre son corruptos, ¿verdad? En ambos bandos. Pero no hay delito de corrupción, los delitos son delitos concretos, específicos acerca de determinados actos que realizan los funcionarios o los particulares. Pero delito de corrupción no hay, ese simplemente es un insulto, es un calificativo con el que es una falacia ad hominem con la que se pretende quitarle credibilidad a los adversarios, pero aquí yo creo que ninguna persona seria cree ya en ese tipo de acusaciones. Si es que se llega a quitar la inmunidad tanto, tanto el presidente como a la vicepresidenta del movimiento Semilla, que ahora no se sabría bien en qué partido fueran a ocupar la presidencia de la República, ¿tú ves factible que, dado este escenario que tenemos de enfrente, se pueda posicionar en el cargo el próximo 14 de enero? Eso sería afirmar que un delincuente puede beneficiarse de los efectos de su propio delito. Para mí eso no solo sería inmoral, sino totalmente antijurídico. El derecho no puede apañar ese tipo de situaciones. Es decir, los efectos del delito jamás pueden favorecer al delincuente, ¿verdad? Ese es un principio de la teoría general del derecho y el derecho penal universal, consagrado no solo en nuestra doctrina, sino a nivel universal. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho que los resultados electorales son inalterables. ¿Tiene el Tribunal Supremo Electoral la última palabra o tiene que haber una respuesta de la Corte Constitucional que dé un veredicto que efectivamente anule o dé cabida que se pueda posicionar el presidente? Mira, es falsa la afirmación de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral
Blanca Alfaro acerca de que los resultados son inalterables. Eso no tiene ningún sentido. No hay nada inalterable dentro del mundo jurídico. Lo que pasa es que como ella está implicada en el fraude, tiene responsabilidad criminal en el fraude, habría la esperanza de que Arévalo tome posesión y que con la influencia y el poder del Departamento de Estado, ellos puedan de alguna manera evadir la responsabilidad criminal en que han incurrido. Pero no son ellos los que tienen la última palabra, porque ahora que el Congreso está probablemente eligiendo el día de hoy a los dos magistrados suplentes, porque los cuatro titulares que abandonaron el cargo con vacaciones, entre comillas, que es otro delito que cometió la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, porque lo desintegró dándole licencias simultáneas a cuatro magistrados titulares. Los tribunales son de jurisdicción permanente, es decir, su función no puede quedar ni un solo segundo interrumpida. No puede la presidenta del tribunal desintegrarlo consiguiendo licencias para que todos se vayan, sabiendo que solo habían tres magistrados suplentes nombrados porque dos renunciaron. Entonces, ella tiene gravísima responsabilidad en la desintegración del tribunal y naturalmente eh, las declaraciones que dio en el sentido que tú afirmas la inhabilitan para entrar a conocer de la presentación de la petición que le hizo el Ministerio Público, que ella dice que no le hicieron ninguna petición, pero cuando se lee lo que dijo el Ministerio Público, se da uno cuenta que le está diciendo que por favor resuelva conforme a la ley y en ejercicio de sus funciones. Ella ya no puede porque ella ya anticipó opinión, esa es una causal de recusación válida para cualquier magistrado. Entonces, por donde lo quieran ver, la última palabra si la va a tener la Corte de Constitucionalidad, porque todo lo que resuelva el Tribunal Supremo Electoral es susceptible de impugnarse por medio de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia es susceptible de apelarse ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, lo que están haciendo los magistrados es eh, retardar el asunto para que el 14 de enero no se haya resuelto. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, eh, si antes del 14 de enero hay algún motivo? Podría ser, por ejemplo, la motivación de prisión para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales de Semilla. Y no hay entonces un presidente electo. La Constitución prevé que el Congreso debe nombrar provisionalmente a un presidente y un vicepresidente para que ejerzan el cargo mientras se repiten las elecciones. Entonces, eh, hay suficiente normativa constitucional para que se haga justicia en este caso. Lo que está alegando eh, los amigos, los países amigos, que en realidad son países enemigos, es que a como dé lugar, Arévalo tiene que llegar, porque eso le daría el mando del ejército y de la policía como presidente, y con el poder que tiene el Departamento de Estado, ellos podrían tratar de tergiversar o de torcer toda la investigación que ha hecho el Ministerio Público y tal vez pretenden lograr con ello impunidad. José Luis, vamos ahora a hablar un poco sobre Consuelo Porras, que me parece súper importante, quien es que parece que es la única que se estaría enfrentando frente a todo un sistema que apoyado por organismos internacionales, por gobiernos. Y Consuelo Porras ha sido sancionada por los Estados Unidos por supuestamente fomentar la corrupción, pero al mismo tiempo ha sido elogiada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por colaborar precisamente con extradiciones que permitan luchar contra el crimen. ¿Quién tiene la razón aquí? Mira, para nosotros es clarísimo, es decir, yo no tengo la menor duda. La doctora Consuelo Porras es una persona honorable que ha actuado con estricto apego a la ley. Conocemos el modus operandi del Departamento de Estado de condenar a quienes eh, no se adhieren a su agenda política, al grado de que hace un par de días declararon que le iban a quitar la visa a 300 guatemaltecos entre funcionarios públicos y particulares, entre ellos dos terceras partes del Congreso de la República, que ordenaron el levantamiento del antejuicio contra los magistrados. Mira,
ese tipo de amenazas, Guatemala debe resistirlo. La fiscal simplemente ha cumplido con su deber y no es del agrado de todos que se haya tardado tanto en la investigación, pero es una persona que no da un paso si no tiene todas las pruebas necesarias para respaldar lo que hace. Además, pues de los fiscales con los que ella cuenta y que han hecho un excelente trabajo, yo creo que no está sola. Primero tiene el respaldo de la mayor parte del pueblo de Guatemala, que es lo importante. Aquí los extranjeros no tienen injerencia en los asuntos internos nuestros, de acuerdo con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que ellos violan todos los días. Pero además, en materia política, la Constitución establece que ese es un derecho exclusivo de los ciudadanos guatemaltecos. Es decir, ningún extranjero tiene vela en este entierro. Ni siquiera se les debiera permitir opinar al respecto, ¿verdad? Desafortunadamente, se cometió el error de invitar a la OEA a que vinieran a ser observadores y ellos son autores de fraudes en toda Latinoamérica en donde han participado. Amargo tiene gravísimas acusaciones de haber participado en fraudes en América del Sur. Entonces, la gente poco informada tiende a darle más importancia de la que realmente tiene la opinión del Departamento de Estado, de la OEA, de la Unión Europea. Aquí en Guatemala, si las cosas siguen con absoluto respeto al Estado de Derecho y al régimen de legalidad, como ha sido hasta el día de hoy en este asunto, no me cabe a mí la menor duda de que todos los responsables del fraude, incluyendo los magistrados, incluyendo a Bernardo Arévalo, e incluso los observadores de la OEA, que aquí no tienen antejuicio, van a terminar presos, van a terminar en la cárcel. A mí me sorprende la cantidad de enemigos que ha ganado Consuelo Porras precisamente por su labor dentro del Ministerio Público. Te leo una pequeña cita que saqué del diario El País de España. Dice, ella ha fungido como punta de lanza del Pacto de los Corruptos, una coalición informal de políticos, élites burocráticas y empresariales, más los poderosos grupos de narcotraficantes, que ha movido regresivamente las libertades civiles y políticas, desatando una feroz persecución contra la disidencia, en particular contra los operadores de justicia independientes que ya suman medio centenar en el exilio. ¿A qué se refieren con el Pacto de los Corruptos y quién es del medio centenar en el exilio? Mira, todo lo que dice el país es falso. Ellas son gente de izquierda que viene atacando a todos los que no comparten su agenda política. Es igual que el Departamento de Estado. La opinión de ellos aquí a los guatemaltecos nos importa un comino. La doctora Porras no es cierto que tenga esa cantidad de enemigos ni esa cantidad de aliados. Como toda persona normal y como todo funcionario público tiene amigos y enemigos, es decir, yo creo que para que no lo critiquen, no critiquen a una persona, pues que no diga nada, que no haga nada y entonces nadie la criticará. Ella es una persona honesta, capaz, que ha cumplido con sus funciones como fiscal general de la República. No hay una sola cosa que le puedan tachar. Todas las calumnias, las injurias, la difamación que el Departamento de Estado y sus achichincles de la izquierda han desplegado, ninguna persona seria las toma en consideración. En el diario El País aquí no tiene ninguna credibilidad, su credibilidad es cero. Si ellos evidentemente tienen un sesgo que hasta un niño lo puede ver cuando lee sus artículos. Exactamente, eso mismo pensé porque se habla con tal visceralidad en contra de Porras que da uno a qué pensar. Pero quienes también, Pero no señalan un solo hecho exacto, que haya cometido y que pueda ser tildado de corrupto. No señala ningún solo hecho. Solo son generalidades y generalidades, como te digo, falacias ad hominem para denostar, para quitarle credibilidad a lo que hace el Ministerio Público. Ese no es más que una maniobra política súper conocida aquí, ¿verdad? De tal manera que a mí realmente ese tipo de acusaciones contra ella no me preocuparía si yo fuera ella, porque las cosas se reciben de donde vienen, ¿verdad? Esa gente aquí realmente como expresión de la verdad no valen un centavo.
Bueno, sabemos bien que una mentira repetida 1000 veces termina convirtiéndose en verdad, ¿no? Esa es más o menos la retórica Bueno, que se sí, suele por lo utilizar. menos eso decía Goebbels, pero eso era cuando no había mucha información. Hoy que las redes permiten conocer los dos lados de la moneda, esa verdad es solo parcialmente cierta. Siempre va a haber gente incauta que cae en esas trampas, pero ninguna persona informada, ninguna persona seria, ninguna persona pensante le va a dar crédito a ese tipo de situaciones. Totalmente. Vamos ahora a hablar un poco sobre el Departamento de Estado, que parece que ha lanzado una cruzada ya que tilda en la obsesión con el tema de Guatemala. No vemos al Departamento de Estado inmiscuido tanto en un país en la región hispanoamericana como es Guatemala. ¿A qué viene? ¿Cuáles son los intereses del Departamento de Estado en este país? Bueno, mira, Todd Robinson, que estuvo de embajador aquí y que fue un embajador abusivo, que había logrado tomar el sistema de justicia de Guatemala poniendo a sus títeres en el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, perdieron realmente ese control y él está obsesionado con regresar a vivir a Guatemala, a una casa que tiene en la antigua, y entonces necesita un gobierno afín para poder hacerlo. Aquí tenemos conocimiento de sindicaciones de pedofilia en contra de este señor, eh, en donde se dice que personal de la embajada hizo desaparecer las pruebas o los procesos donde se habían presentado las denuncias por parte de los padres de los niños perjudicados. Yo no sé si eso es cierto o no, si se habla, se dice, pero lo que sí es cierto es que él dejó en Guatemala una historia nefasta de sus actuaciones como embajador, y él es el, que el jefe de INL ahora, el que está encargado de proporcionar las noticias con base en las cuales el Departamento de Estado había estado actuando. El Departamento de Estado, con su famosa lista Engel, violó las leyes de Estados Unidos y las leyes de Guatemala también. Aquí, con un irrespeto total del debido proceso de la presunción de inocencia, se permitió indilgarle actividades delictivas a personas muy honradas y muy correctas, ¿verdad? Mezclándolas con algunos que sí eran delincuentes y que efectivamente ya tenían condenas incluso en Estados Unidos. Pero entonces, cuando tú mezclas con delincuentes a otro tipo de personas, lo que estás haciendo es queriendo hacerle creer a la gente que tienen la misma calidad que los condenados. Esas son de las tácticas que el Departamento de Estado ha venido utilizando. Luego la amenaza de quitar las visas de Estados Unidos, un país donde ya nadie quiere ir porque la corrupción en ese país es terrible, ¿verdad? Desde su propio presidente hasta las calles. Entonces, yo creería que no hay realmente, a pesar de que es el enemigo más poderoso del mundo, ¿verdad? Porque Estados Unidos tiene ese poder, hay ciertas cosas sobre las que ellos no pueden actuar. No pueden actuar sobre la voluntad de los guatemaltecos. No pueden, bueno, la estrategia de ellos siempre es negar la verdad. Es una filosofía orwelliana en la que siempre le achacan a otro lo que ellos hacen. Ellos son los únicos santos y los demonios son todos los que no están con ellos. Pero esas son ya estrategias muy conocidas aquí, ya todo el mundo, o sea, están desprestigiados, ¿no? Y es una lástima porque el pueblo de Estados Unidos es un pueblo muy apreciado por los guatemaltecos. Siempre hemos tenido nosotros grandes vínculos con ellos. Pero los actuales burócratas de su gobierno han echado por tierra toda esa tradición que tenía Estados Unidos de ser un país ejemplar en todo sentido. Totalmente de acuerdo, José Luis. Para ir terminando, quisiera preguntarte sobre un tema que mucho los preocupa y es que con Arévalo pueda volver a instalarse la CICIG en el país, una corte que se supone que llegó para luchar contra la impunidad y, según argumentan muchos, fue quien desplegó impunidad a mansalvas.
¿Qué piensas tú al respecto? Creo que no, eso nunca ocurriría. eh, por lo menos es extremadamente difícil que pudiera ocurrir. Tendrían que pasar por encima de la Constitución y las leyes, como ya lo hicieron una vez. Entonces uno dice, bueno, esta gente es capaz de cualquier cosa. Para ellos la ley no es importante, la Constitución es importante, estos países no son importantes, tienen que doblegarse, tienen que hacer lo que nosotros digamos. Entonces, pero Guatemala ha sido un país que ha resistido todas esas presiones. En Guatemala, el comunismo ha tratado de introducirse reiteradamente desde, desde los años 50. Después, durante 36 años, por medio de la violencia guerrillera, no lo lograron. La población indígena no es socialista, todos son comerciantes y son los que con ayuda del ejército derrotaron a la guerrilla. Todos estos que están tratando de tomar el poder están vinculados y muchos son ex miembros de la guerrilla que simplemente cambió las armas por otros, para seguir la lucha por otros medios, entre otros medios el fraude electoral, porque de manera limpia nunca han logrado alcanzar el poder en este lugar. Los candidatos izquierdistas nunca han pasado a tener el 3% de los votos. Ahora con fraude, pues ni modo. José Luis, para terminar, quisiera saber cómo está afectando esto a la empresarialidad dentro de Guatemala. Sabemos que las crisis políticas, las crisis de confianza son agudas cuando se trata de los inversores internacionales. ¿Cómo está afectando esto? Pues mira, yo estaba viendo la noticia esa de que se habían caído los bonos del valor de los bonos, pero no es cierto. Ya hay suficiente información acerca de que eso no ha pasado. Mira, el comercio, los convenios comerciales no se pueden echar por tierra de la noche a la mañana. Siempre amenazan con eso los otros países, ¿verdad? Y depende si logran infundirte miedo o infinirle miedo a otros, pues pueden lograr algo. Pero el impacto real que pudieran tener, eh, yo no le doy mayor importancia. Es más importante, siempre que ha pasado este tipo de situaciones. El Salvador, por ejemplo, cuando El Salvador rompió con el Departamento de Estado y con la OEA, le dijeron que se iba a hundir económicamente y eh, le anticiparon que se les iban a quitar los contactos y que ahorita ya no pasó nada. Y lo mismo va a ser aquí, no va a pasar nada. Yo no me siento amedrentado porque mi país pueda sufrir esas consecuencias. Al contrario, yo creo que tenemos suficientes países eh, que quisieran seguir incluso incrementando sus negocios en Guatemala. José Luis, te agradezco muchísimo por esta gran entrevista. Creo que muchos de nuestros espectadores van a tener mucho contenido para poder esclarecer lo que está pasando en Guatemala. No sé si tú quieres agregar al final algo. Pues mira, yo sí lamento que los comités encargados, el Congreso de los Estados Unidos encargado de la fiscalización del Departamento de Estado, no haya tomado cartas en el asunto y le haya permitido a estos burócratas llegar hasta donde han llegado. Porque la violación del derecho internacional y de nuestra Constitución Política de la República está a la orden del día. Las amenazas que ellos profieren contra nuestro país y contra nuestros ciudadanos son constitutivas de delito. Ellos delinquen impunemente en Guatemala. ¿Cómo es eso posible de un país que fue ejemplo del imperio de la ley y del Estado de Derecho? Esas son las consecuencias que tiene la política cuando la gente de mentalidad colectivista toma el poder. Si Guatemala, por desgracia, cayera en las manos de los socialistas, pues terminaría igual que los otros países de Latinoamérica que han tenido la desgracia de contar con países del grupo del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Argentina, que ahora tiene la esperanza de resucitar después de haber estado entre las ruinas que le dejó
todo el peronismo, que es otra manera, es otra máscara que se pone el socialismo. Entonces, ojalá que el Congreso de Estados Unidos tome cartas en el asunto, es el único que puede ponerle eh, fin a este tipo de agresiones ilegítimas que sufre nuestro país y para esos efectos otros países de Latinoamérica también. Totalmente de acuerdo. José Luis, te agradezco muchísimo por esta entrevista y muchas gracias a todos los que han escuchado y visto el podcast del Impunity Observer. No olviden darle like, comentarlo y compartirlo para que estas ideas puedan tener un poco más de alcance. Eso ha sido todo y nos vemos para una próxima entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Andrés, Sebastián. Fue un verdadero gusto platicar contigo.